Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de exponer todas sus enseñanzas al pueblo, entró en Cafarnaún. Un centurión tenía enfermo a punto de morir a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, el centurión le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: «Merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestra gente y nos ha construido la sinagoga». Jesús se puso en camino con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: «Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo, por eso tampoco me creí digno de venir a ti personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano. Porque también yo soy un hombre sometido a una autoridad, y con soldados a mis órdenes, y le digo a uno: ve, y va, al otro: ven, y viene, y a mi criado: haz esto, y lo hace». Al oír esto, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: «Os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe». Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. El Evangelio que acabamos de leer puede pasar desapercibido en un gran número de detalles a primera vista, debido al gran conocimiento que tenemos de la frase central en boca del centurión, la cual dota de un sentido tan particular a este Evangelio. Para comprender este sentido del que hablamos, es necesario centrarnos primeramente en entender el contexto del pasaje y por tanto en la figura del centurión romano. Al entrar Jesús en Cafarnaún, le abordaron los siervos del centurión para hacerle una petición en su nombre. Aquí tenemos el primer signo. Es tan grande la fe y conocimiento del centurión hacia nuestro Señor que es consciente de su grandeza y por ello pone plena confianza en Cristo, rogándole y encomendándole la curación de, como el Evangelio denomina, un criado que estimaba mucho. En la cotidianidad tan solo confiamos nuestras cosas más importantes a personas a las que tenemos en alta estima y confiamos en sus capacidades a la hora de encomendar algo. No le encomendamos a nadie una tarea que sabemos que no va a poder realizar. Por ello, con esta petición no solo muestra su fe y confianza en Cristo, sino también reconoce su condición de Señor Todopoderoso. Esto último cobra especial relevancia por el segundo detalle a destacar en este Evangelio, la condición del centurión romano. Es especialmente extraño, aunque puede pasar desapercibido, que en aquella época un centurión de Roma se rebaje a tal punto de rogar un favor a un judío, que al fin y al cabo es lo que viene a ser Cristo en ese contexto, los cuales los judíos eran prácticamente despreciados por los romanos. De ahí que no solo muestre su arraigada y poderosa fe en Cristo, que más tarde el propio Jesús destacaría, sino que también su absoluta humildad y reconocimiento de condición inferior en ese momento de desesperación ante la cercana muerte de un amigo o de un criado que estimaba mucho. Y por último, el tercer detalle a destacar de este Evangelio se encuentra en la famosa frase del centurión que muestra una vez más la fe que posee y vuelve a recoger todos los detalles que antes mencionábamos, como son su gran humildad, fe arraigada, despojarse de su condición de dominador de gentes, reconocer la autoridad y potestad sobre el mundo de Cristo, que le lleva a saberse indigno de su mera presencia, y no solo eso, sino a reconocer la necesidad que tenía de Cristo. A pesar de tener socialmente un poder mayor como centurión ante el poder de un simple judío, pero es ahí donde reside la grandeza del centurión, que no se fija en el poder mundano, sino en el sobrehumano. Nosotros, a modo de reflexión final, al igual que el centurión, hemos de reconocer la necesidad que tenemos de Cristo. Aunque a veces parezca que podemos tenerlo todo bajo control, hemos de reconocernos inferiores, ser humildes y confiar plenamente en su poder y voluntad. Sabemos que es difícil rechazar a veces nuestro egoísmo y nuestra voluntad de querer hacerlo todo y creernos capaces de todo, pero es en esa capacidad de sabernos inferiores donde reside la dimensión más grande de nuestra fe.